Hola. Hace muy pocos días recibimos la buena noticia de que la CDC levantó la No Sale Order y en este video les voy a explicar qué significa eso. Bueno, primero que nada les explico, CDC son las letras que significan Center for Disease Control and Prevention, que significaría Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de Estados Unidos. ¿Y por qué es tan importante de Estados Unidos? Porque la mayor parte de los cruceros tienen como destino principal el Caribe. Y todos los barcos que andan por el Caribe suelen salir de Estados Unidos, ya sea de Miami, Fort Lauderdale o Texas. Por lo cual es muy importante tener el permiso de Estados Unidos para poder volver al Caribe. Cuando empezó la pandemia, la CDC impuso esta No Sail Order, que significaba que ningún barco podía zarpar desde los Estados Unidos. Esto iba a durar un par de meses y después lo fueron extendiendo cada vez más a medida que la pandemia se seguía esparciendo por el mundo. Por lo cual, mes tras mes, esta orden se seguía extendiendo. La última fecha que se iba a vencer iba a ser ahora el 31 de octubre, pero en vez de decidir extenderla otro nuevo mes, la CDC decidió dejar que termine ahí esta orden, por lo cual fueron muy buenas noticias. Pero obviamente no quiere decir que los cruceros pueden volver a navegar libremente, sino que ahora hay una nueva orden que se llama Conditional Order, que significa que se puede navegar con ciertas condiciones, que por supuesto no son para nada sencillas estas condiciones y es por eso que todas las líneas de crucero ahora se están preparando para poder cumplirlas. Por empezar, van a tener que tener todos los protocolos, por supuesto, de salud y seguridad a bordo. También los barcos van a tener que tener un laboratorio a bordo para poder hacer los testeos de COVID cuando sea necesario. Y también van a tener que hacer como simulaciones de viajes en los que los barcos van a estar con tripulantes y escuché por ahí que quizás también voluntarios, no estoy segura de eso, pero la gracia es demostrar que se puede llevar a cabo un viaje sin que hayan casos de COVID a bordo. Después de que se anunciaron todas estas nuevas condiciones, las grandes líneas de crucero decidieron cancelar todos sus cruceros hasta el 31 de diciembre, lo cual puede ser medio decepcionante porque esperábamos que en diciembre ya vuelvan, pero esto quiere decir que las líneas de crucero van a estar poniendo toda su atención en poder cumplir todas estas condiciones para lograr tener este certificado que te aprueba poder volver a navegar. Por lo cual, los siguientes 2 meses todas las líneas de crucero van a estar enfocadas en conseguir esto, para el 2021 poder volver con todo lo necesario y justo para poder retomar la industria de manera segura. Por el momento yo ya les conté hace un par de meses que habían cruceros ya funcionando por Europa, algunos por Asia. Ahora el 7 de diciembre el Quantum of the Seas de Royal Caribbean va a estar retomando a pesar de que el resto de los barcos no. Y después en Australia por ahora el gobierno hasta mediados de diciembre tiene cancelado todos los cruceros, después de eso veremos cómo se retoma, pero lo más importante para las líneas de crucero es sin duda poder volver a Estados Unidos, así que la atención está ahora en eso. Lo bueno es que para poder prepararse necesitan de los tripulantes. Yo ya conozco gente que ya embarcó o que está por embarcar, lo cual son geniales noticias para los tripulantes, que vamos a poder estar volviendo a trabajar, a prepararnos, nos van a entrenar y van a ser parte de la tripulación de todos estos viajes de simulación para poder conseguir el certificado. Lo cual quiere decir que los tripulantes ya van a volver a ser parte de la industria de los cruceros en estos meses y después solo queda esperar que la CDC apruebe a las líneas de crucero para que puedan volver a navegar bajo esta Conditional Sail Order. Por lo cual, en términos generales, yo creo que son buenas noticias. Por supuesto hay que seguir teniendo paciencia y esperar un poco más, pero al menos no seguimos estancados, sino que estamos en la siguiente fase para encaminarnos a que retomen la industria de los cruceros de este lado del mapa en Estados Unidos y en el Caribe al menos, y después puedes retomar en los siguientes lugares del mundo una vez que ya tengamos todas las medidas y que ya todo esté controlado para que se pueda hacer de manera segura. Así que estas son todas las noticias por ahora. Seguro van a seguir viniendo noticias nuevas todas las semanas, por lo cual si algo importante pasa les prometo que se los voy a estar contando. Y eso será todo por este video, espero que les haya gustado. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.